Y el místico se preguntaba, ¿esta vida qué será? Hoy nos seguimos preguntando en medio de la crisis, ¿y esta vida qué será? ¿Es la vida humana? ¿Es la vida de la naturaleza? ¿Es la vida que ya pulsa y está latente en el seno del átomo? ¿Y esta vida qué será? El místico se responde con la muerte y reúne las dos riberas de la vida. Reúne el nacimiento y la muerte en ese cauce de su mística y su filosofía cuando nos dice: mil muertes se me hará, pues mi misma vida espero, muriendo porque no muero. Este es San Juan de la Cruz. Pero vamos a descender un poco desde la mística para aterrizar en la biología y encontrar el pulso de la vida en el seno de la biología. Entonces, con los biólogos modernos, vamos a tratar de preguntarnos qué es la vida. Ellos responden con una bella ecuación. La vida es relación, es una interacción que se da entre una onda portadora y una onda portada. La onda portadora es un proceso y la onda portada es este cuerpo. De tal manera que lo que se describe es una interacción entre un patrón de organización de información. Miren qué sutil es la vida, qué maravilla. Ya la vida no es una cosa, sino que en la perspectiva de la ciencia moderna, la vida es un patrón de organización de información. Y esa información ordenada se va precipitando en una cascada jerárquica a través de la cual la información se convierte en energía y la energía se precipita jerárquicamente en un patrón de ordenamiento molecular. Y aquí nosotros tenemos cómo la información se vuelve energía, cómo la energía se materializa y cómo en ese movimiento de interacción entre la materia y la información nosotros tenemos un proceso. Es el proceso de la vida. Así que ya la vida no es una cosa, no cosificamos la vida. La vida es dinámica, es interactiva, está permanentemente cambiando, se está reinventando en cada momento, y cuando lo vemos y tratamos de definir ese proceso con la ciencia moderna, nos encontramos algo maravilloso. Es que la vida es un proceso de aprendizaje. Esa interacción que se da entre la materia y la información a través de cascadas de energía es un proceso de interacción que es aprendizaje. Pero si fuéramos un poquito reduccionistas, llegaríamos a una fórmula: vivir es igual a aprender. Vivir es aprender. Dejamos de aprender y empezamos a morir. Entonces vamos a hablar del aprendiz que somos. Vamos a hablar del aprendizaje en torno de la vida y vamos a hablar de la vida, el aprendizaje y la conciencia, porque este proceso de aprendizaje es un proceso progresivo de expansión de la conciencia. Si nos atenemos a estas definiciones, si precipitamos el concepto de la vida desde la mística a través de la ciencia, nos encontramos otro tipo de proceso. Y vamos a continuar con el místico. Dice el místico en un estado de conciencia ampliado: estaba tan embebido, tan absorto y alelado, que se quedó mi sentido de todo sentir privado y el espíritu dotado de un entender no entendiendo, toda ciencia trascendiendo. Toda ciencia trascendiendo. Henos aquí un estado ampliado de conciencia, que no explica la razón, que no explica la lógica, que solamente puede ser explicado a través de la intuición, a través de la percepción de la totalidad, y no solo la percepción, sino ese sentimiento profundo de unidad. ¿Y qué tiene que ver la vida con la unidad? ¿Cómo nosotros podemos comprender
todo este torrente de vida y las vidas como gotas de agua que hacen parte de un solo cauce que desemboca en un solo océano de unidad. Y si nosotros como vida, como gotas, comprendiéramos que cada cosa en el universo, desde el átomo y la molécula, pasando a través de los organismos y las sociedades y los planetas y tal vez las constelaciones infinitas, hace parte de todo este proceso de correlación, de ordenamiento, de expansión de la conciencia y de aprendizaje que llamamos la vida. Así que empezamos a maravillarnos, a movernos desde adentro, a conmovernos. Mi vida no es solo mi vida es la vida de todas las cosas, es la vida de toda esta gran corriente. Ya la vida pulula en el átomo porque cuando nosotros miramos y aterrizando desde el místico de nuevo hasta el científico, la vida como un proceso de ordenamiento y de expansión progresiva de la información, nos encontramos el hilo conductor, nos encontramos la clave del tejido. Y todo este universo entretejido está hecho con un solo hilo de todos los colores, que pasa a través de todos los diseños, que teje todos los tejidos desde los reinos inferiores de la naturaleza y que va siguiendo todo este proceso de ascenso. Entonces pensemos por un instante que el hilo conductor que nos explica el movimiento de la vida, el cauce de la vida, es la conciencia. Y que toda vida es un proceso de conciencia. Que la vida misma como patrón de organización de información que se va haciendo cada vez más unitario y más complejo, es también el proceso del movimiento de la conciencia. Allí estamos viendo la conciencia en sí, como aquello que está ligando la mística y la ciencia, el mundo de lo superior con el mundo de lo inferior, y encontramos que como es arriba, es abajo, que en este mundo los patrones de organización de información más elevados se van precipitando en el seno de la materia, de tal manera que el plan de la vida está inscrito ya en el átomo, en la molécula, de tal manera que posiblemente en el Big Bang ya el principio antropocéntrico, el hombre estaba descrito, estaba inscrito, estaba plasmado. Así que lo que tenemos es ese orden implícito de la conciencia totipotencial de la vida que se va desplegando en todos los seres y las cosas y cambia nuestra actitud, porque esta naturaleza es parte de mi naturaleza, porque la humanidad de otros es mi propia humanidad, porque este planeta es un planeta vivo, no afuera como un objeto, sino adentro, se vuelve tremendamente subjetivo dentro de mí, y allí conmovido entonces puedo vivir el planeta, la naturaleza, la vida, entretejerlos como un proceso de conciencia, y comprendo la evolución como un proceso de expansión de la conciencia. Y ese proceso de expansión es un proceso de aprendizaje. Así que descubrimos algo bien especial. Vivir es aprender. ¿A qué vinimos? Vinimos a aprender. Empezamos a morir realmente cuando no aprendemos, cuando nos perdemos las lecciones de la vida. Y cuando nos las perdemos, estamos condenados a repetirla, porque vivir es aprender lecciones. Y si yo me pierdo este curso, lo tengo que repetir. Lección no aprendida es lección que hemos de repetir. ¿Y cómo no la repetimos cuando nosotros somos conscientes de que todo en la naturaleza es un maestro? El pájaro, la flor, el amanecer, el animal, la hormiga, la dificultad, mi señora, mi hijo, todo esto, la sombra como la luz, hace parte de un proceso de aprendizaje. Y así, cuando somos aprendices, podemos vivir y vivir con reverencia,
con la reverencia y la gratitud que nosotros tenemos cuando nos encontramos con un buen maestro. Pero un buen maestro supone solamente una cosa, un buen aprendiz. No hay falsos maestros, simplemente hay falsos discípulos. Y si yo soy discípulo, si yo soy aprendiz, si yo tengo la humildad, la vulnerabilidad, la flexibilidad para ser sensible a la vida, para ser sensible al aprendizaje, entonces sucede algo extraordinario. Primero que entiendo, pero no basta con entender. Segundo que comprendo, y cuando comprendo, estoy sintiendo, me estoy conmoviendo. El aprendizaje no es un conocimiento, es un saber, es un sabor, es una sabiduría interior, es algo que transforma mi vida, que mueve mi vida desde adentro, es algo que imprime carácter, es algo que me cambia, que me renueva desde adentro. Y cuando eso está ocurriendo, algo maravilloso, enciendo mi corazón. Aprender es literalmente encender. Vamos a prender un fuego interior. Vamos a encender nuestro corazón. Y en el corazón vamos a revelar dos esencias que son de la esencia misma del fuego. La primera es el calor es el calor, el fuego consumidor del amor. Así que no existe aprendizaje sin amor, no es posible. Y la segunda es la luz, el fuego ilumina, el fuego da claridad y esa luz se conecta con el cerebro y con el intelecto y allí tenemos un gran misterio, esa corriente de amor, sabiduría, de amor con discernimiento. Y cuando el amor es inteligente, cuando en el amor hay discernimiento, nosotros tenemos comprensión. Y la comprensión es la clave de la compasión. Si nosotros pensáramos por un momento que la misma vida no solo es cooperativa, sino que es compasiva. Si nosotros pensáramos por un momento, por ejemplo, nos vamos a remontar a la neurociencia y vamos a comprender qué ocurre con nuestro cerebro cuando observamos el dolor. Esto se hace en una experiencia de laboratorio. Si tú tienes una persona que sufre y tomas su electroencefalograma, podemos determinar el grupo de neuronas que se activa y que está registrando internamente el dolor. Pero si tú tienes un observador, ese observador que ve a una persona sufrir, tiene una activación exactamente del mismo grupo de neuronas en su sistema nervioso central. Son las neuronas en espejo, de tal manera que yo estoy registrando siempre internamente un reflejo del mundo que estoy observando afuera. La danza de la naturaleza no es solo una danza externa, es sobre todo una danza interior. Y esto se relaciona con el proceso de aprendizaje, que es un proceso de interiorización. Proceso de interiorización que no solamente tiene que ver con el entender, con el intelecto, con el neocórtex, sino que tiene que ver con el sistema límbico, con mis emociones. Y al relacionarse con mis emociones, automáticamente estoy involucrando el corazón. De tal modo que la luz y el calor, el fuego de la comprensión amorosa se convierten en compasión y nosotros podemos observar cómo este proceso de moleculización, este proceso de fusión, este proceso de unificación y de expansión de la conciencia, este proceso que ya no va en el sentido del desorden y la expansión indefinida que va hacia la muerte térmica, sino en el sentido de la contracción del orden que va hacia patrones de organización cada vez más densos y más perfectos. Ese proceso de contracción tiene que ver con la vida. La cadena de la vida es una cadena de conciencia que va hacia un progresivo ordenamiento, un ordenamiento mayor. Pero bueno, esto puede ser simplemente filosofía o metafísica o una cosmovisión.
Y aquí lo importante es, ¿y cómo lo aplicamos en nuestra vida cotidiana? ¿Esto para qué sirve? Si nosotros somos aprendices, podemos ser felices, porque hay dos tipos de personajes humanos. No hay sino dos tipos. ¿Quién lo creyera? Uno, las víctimas, y otro, los aprendices. Los aprendices asumen su responsabilidad en la vida, interiorizan la vida, participan activamente en la vida. Y los aprendices al ser como niños, al ser sencillos y humildes y vulnerables, pueden ser felices. Y los otros son las víctimas. Las víctimas se resisten al aprendizaje. Las víctimas eluden su responsabilidad. Las víctimas pierden su poder, asignan el poder de ser a otros, la responsabilidad a otros, se lavan las manos. Así que nosotros hemos de salir del virus más peligroso de todos, de esa gran pandemia que llamamos el victimismo, ir a nuestro interior, asumir nuestra responsabilidad, reconocer que las dificultades, el fracaso y el dolor también son nuestros mejores maestros, aprender la lección, aprender que el problema de la vida no es caer, sino no saber levantarse, y aprender también la gran lección de la humildad, que la humildad mayor de un ser humano es saber ponerse de rodillas, saber regresar al interior, asumir esa actitud sencilla y humilde del que de nuevo es como un niño vulnerable al aprendizaje, y como los niños puede disfrutar del proceso de aprender. Digámonos así, que la vida es una gran escuela. Y cuando dejamos de ser víctimas y nos declaramos aprendices y decidimos aprender hasta el último instante de la vida, podemos ser felices. Estamos dignificando la vida, estamos conquistando la economía de la abundancia, la economía del tiempo, que es un tiempo interior, el tesoro del aprendizaje, que es lo que permite expandir nuestra conciencia. Entonces, vamos a aterrizar y vamos a hacerlo en la escuela de la vida. La vida es una escuela. El aprendizaje es el de la misma vida. La vida se renueva, es autopoética, se autorrecrea permanentemente, y en esa posibilidad de reinventarse somos permanentemente nuevos, y al ser nuevos, al renovarnos, amamos, porque el amor es aquello que nos hace nuevos, experimentamos la alegría, experimentamos la gratitud, experimentamos la compasión, nutrimos el centro de la vida en nosotros, que es nuestro propio corazón, y sentimos que en ese corazón, en ese centro del universo que está en el centro de nuestro cuerpo, cabe toda la naturaleza, cabe toda la tierra, cabe toda la humanidad. Así que, ¿qué vinimos a aprender? Si fuéramos a reducirlo a un mínimo común denominador, podríamos decir, todos los seres humanos tienen aprendizajes específicos, tienen aprendizajes de aptitudes, aprendizajes de roles, van a aprender un modo de ser papá, un modo de ser mamá, un modo de ser médico, un modo de exteriorizar el ser, pero detrás de todos esos aprendizajes y esos roles hay unos aprendizajes fundamentales que todos tenemos como seres humanos. ¿Cuáles son esos aprendizajes en esta gran escuela que llamamos la vida? Porque cuando aprendemos, estamos multiplicando la vida, expandiendo la vida, sanando la vida. El primer gran aprendizaje es el de las relaciones humanas. Nosotros no nos relacionamos como reactivos, como minerales. No nos relacionamos solamente desde la sensibilidad, como vegetales. Somos sensibles a la luz, pero esa no es nuestra característica humana esencial. No nos relacionamos solamente desde una inteligencia de la manada o de la bandada, de una inteligencia colectiva, sino
que nos relacionamos desde la comprensión. Nadie necesita tanto que lo entiendan como que lo comprendan. Tu hijo necesita ser entendido, pero mucho más allá de ser entendido, necesita ser comprendido. Y la comprensión incluye dos esencias. La primera esencia es la inteligencia y la segunda esencia es el amor. Esas son las relaciones humanas basadas en la comprensión amorosa. Esa es nuestra primera gran lección. Vinimos a aprender el arte sublime de comprender para que en nuestra vida se pueda expresar el amor en movimiento, el amor que armoniza, el amor que libera como compasión. Y esa compasión que nutre nuestro corazón nos conecta también con el alma. Vivir es el arte de conectarse con el alma, pero ese arte no es posible si nosotros no unimos nuestro intelecto y nuestro amor formando una corriente de comprensión amorosa, el arte sublime de las relaciones humanas. Claro, vienes a relacionarte con lo femenino, con tu mujer, con tu madre, con tu hija, hasta que un día descubres que tu mujer, tu madre y tu hija son aspectos de tu propia humanidad, aspectos de ti mismo. Conquistas tu propio femenino adentro y cuando así realizas ese proceso de unificación interior, lo puedes proyectar y tener relaciones armónicas con el eterno femenino. Claro, tú vienes a aprender a proyectar tu ser a tu hacer, pero eso no es posible si tú no amas. Si tú no amas tu trabajo, no vas a poder proyectar tu ser, tu esencia, tu vida a tu trabajo. Es tu ser el que cualifica tu trabajo. Tu trabajo no es un lugar ni es una experticia. Lo que nutre tu trabajo es tu actitud, pero tu actitud, que no son tus aptitudes, nace desde adentro de tu corazón. Claro, tú vienes a aprender a relacionarte con tu mascota y con la planta que cuidas y te vas a dar cuenta de una cosa. Cuando hay armonía en tu interior, cuando tu cuerpo animal o tu cuerpo vegetal, cuando esos estadios de conciencia son nutridos por tu propio amor, entonces realmente cuidas a tu mascota. Cuidas su vida, cuidas la vida de la planta. Cuando floreces desde adentro, la planta va a manifestar su armonía también en su florecer, de tal modo que ya tú te das cuenta que la vida no es externa, que la vida es interna, que está sucediendo en la tierra sagrada de tu propio corazón cuando aprendes a amarte, a cuidarte, a comprenderte, a escucharte. Y cuando eso ocurre, escuchas el universo afuera. Y cuando reconoces así su melodía, su sinfonía, la vida se vuelve una danza. Y si la vida es una danza, la vida es una fiesta. Hay música adentro y hay música afuera. Entonces sucede algo maravilloso. Disfrutas la vida. A eso viniste. No viniste a sufrir. Vinimos a vivir. Sanar la vida es disfrutar la vida, saborear la vida, aunque duela la vida. El dolor es una condición de la vida. El dolor pule el cincel de nuestro diamante para que podamos revelar nuestra belleza interior. El sufrimiento no es necesario, el dolor sí es necesario, el sufrimiento esto es tu opción. Cuando no eliges el camino de la víctima, sino el camino del aprendiz y descubres que eres digno de amor y te reconoces y te aceptas y te amas y así de esa manera armonizas tus relaciones humanas, entonces eres feliz. No viniste a otra cosa que a ser feliz. Sanar la vida es seguir el sendero de la felicidad, pero tenemos una gran confusión. Hemos creído que la felicidad es el éxito. No hay nada más infeliz que alcanzar el éxito sin felicidad, porque el éxito sin felicidad jamás te lleva a vivir en un mundo real, a ser el rey
dentro de tu reino, a gobernar tu reino interno, a realizarte. Nosotros vinimos a realizarnos. Y realizarnos es alcanzar los objetivos de aprendizaje en nuestra vida. Ese es nuestro verdadero tesoro. Y los alcanzamos cuando tenemos la correcta actitud. No solo muchas experticias, sino esa actitud que nace desde adentro y que nos permite disfrutar la vida cuando la vida está transcurriendo, no en el futuro ni en el pasado, sino precisamente en el momento, en tu centro. Bueno, ahí tenemos una primera propuesta. Y si aceptas que estás con tus hijos y con tus hermanos y con tu jefe y con los amarillos, los negros y los blancos y con tu grupo racial, pero aceptas que cada una de esas situaciones es tu escuela, es la escuela donde tú viniste a aprender las lecciones que tu alma vino a aprender, porque el alma es el director de orquesta que dirige ese proceso de expansión de la conciencia. Tenemos un segundo aprendizaje que todos los seres humanos vinimos a aprender para vivir de verdad, para sanar la vida. Y ese segundo aprendizaje es que nada se pierde. En el ser, nada nunca se puede perder. No se pierde esta mirada, ni esta sonrisa, ni este abrazo, ni este dolor, ni este aprendizaje. Absolutamente nada se pierde. Vivir es aprender y aprendemos lecciones. Y cuando nosotros no nos quedamos con los maestros pesados de los eventos, congelados en el pasado, en el trauma, sino que aprendemos a liberar las lecciones de aquello que ha sucedido en nuestra historia y la acumulamos en nuestra biografía y la convertimos en nuestra biología y en nuestro torrente de vida, entonces ya sabemos que somos millonarios en tiempo, somos millonarios en lecciones. No nos vamos a llevar ni el reconocimiento, ni el carro, ni la casa, ni la beca, ni las personas. Nos vamos a llevar siempre las lecciones que son leves. Ese es el tesoro del alma. E imagínate que hoy aprendes una lección, pero esa lección es sustancia, es materia prima de un nivel superior de la conciencia. Ese nivel superior de la conciencia es como un templo. Para los antiguos es el templo de Salomón. Pero el templo de Salomón es el templo de la sabiduría, es el Karana Sarira, y ese es el campo de expresión del alma. Digamos que es un templo de rara belleza. Ese templo de rara belleza es conocido también en las antiguas tradiciones como el cuerpo causal, y ese cuerpo causal es el nivel de expresión del maestro que vive en ti, del sabio que vive en ti, del aprendiz que vive en ti, de aquel que mira a través de tus ojos, aquel que oye a través de tus oídos, aquel que mueve tu corazón, que mueve la gran orquesta de tu vida, aquel que genera la corriente de la conciencia que desemboca en tu cerebro, la corriente de la vida que te vitaliza desde el corazón. Ese personaje que vive en ti, que utiliza tu cuerpo, que utiliza la biología de tu cuerpo, el homínido que fue ascendiendo, es el humano que se manifiesta en ti, y ese ser humano es el alma. Tú eres el alma, y con cada una de las acciones bellas, nobles, verdaderas de tu vida cotidiana, tú estás construyendo, estás aportando la materia prima para la construcción de esa obra de arte de tu vida. Esa obra de arte es el cuerpo causal, es el templo de la sabiduría, es el Karana Sarira, es lo que tú viniste a construir. Si supieras entonces que no hay que agotar la copa del placer, si supieras que no hay ninguna prisa por llegar, porque ya estás en el alma cuando estás en presente, cuando eres humilde y sencillo, cuando vives una vida verdadera, cuando eres un aprendiz, cuando eres feliz, en ese momento estás en conexión con el alma. En ese momento eres un constructor del templo interior.
vinimos a construir un templo que es el templo de la sabiduría y es el templo de la expresión, donde el maestro interior, donde el alma oficia permanentemente el ritual del amor. Y cuando eso se da, ¿qué ocurre en tu vida? ¿Qué vives? ¿Y cuándo vives? Cuando sirves. Y cuando sirves, cuando ese torrente del amor del alma a través de tu corazón, de tu palabra y tu acción se pone en movimiento y libera la vida y armoniza la vida y ama de verdad, ese eres tú. Eres tú, tu esencia, tu ser, cuando sirves. Así que te preguntas, ¿para qué sirves? Estás respondiendo a esa cualidad básica de tu vida, aquello que viniste a hacer, y cuando realmente sirves, estás construyendo el templo de la sabiduría, el templo causal. Bueno, tenemos dos que son extraordinarias. Qué maravilla es que sepamos que no vinimos aquí a jubilarnos, a conseguir una casa, a tener el carro, la beca, el reconocimiento, que vinimos a vegetar, que vinimos a esperar a que llegue la muerte, sino que hasta el último instante de la vida en este cuerpo, en el seno de este cuerpo, nosotros estamos aprendiendo y que lo que nos llevamos a la otra vida o a la vida eterna o a la continuidad de la vida a través de esta corriente de conciencia es lo que hemos aprendido y que nuestros aprendizajes fundamentales, aquellos que conciernen al amor, a la capacidad de servir, y reconocer que aquellos que sirven son felices. No hay personas más felices que aquellos que hacen felices a otros. Eso nos dicen las estadísticas sobre la felicidad. Así que cuando vinimos a dar lo mejor de nosotros y a renovarnos, nosotros entramos en esa danza de la vida, que es la danza de la compasión y la danza de la construcción de un templo interior para que el alma se pueda expresar. Pero tenemos un tercer aprendizaje. Ese tercer aprendizaje nos lleva a vivir la vida humana como vale la pena vivirla. Es decir, renovándonos, es decir, creando, es decir, participando conscientemente del proceso de la creación. Esto concierne a un misterio maravilloso que es el de Brahma, el del espacio inteligente, el espacio espiritual, el misterio del Espíritu Santo, el misterio de la materia virgen, de la Virgen Madre que es fecundada por el Espíritu Santo para revelar los dones o los frutos del Espíritu Santo en ese proceso de ascenso. Es el misterio del arca, del arco iris, del arca de la alianza, del arco iris como símbolo de la alianza, de la conexión entre el cielo y la tierra. Es el misterio de toda la naturaleza que va ascendiendo en esa barca maravillosa que llamamos el arca de Noé. Ese es un bello símbolo de nuestra vida, cómo nuestra naturaleza va ascendiendo a través de la marea de nuestras emociones hasta la ardiente aspiración que con devoción y consagración nos eleva hacia el alma, hacia el sol del alma que somos, para que el Espíritu ilumine la materia y ese misterio se realiza en la palabra, en la garganta, en el quinto centro, que corresponde a tu creatividad, que corresponde a la manifestación. Por sus obras los conoceréis. Aquello que tú haces, que tú plasmas en tu vida cotidiana, es allí donde el verbo se hace carne, es allí donde el sonido fundamental se encarna en la garganta para convertirse en nuestra palabra, en nuestra creatividad, en nuestra acción. Ese es el misterio de Pentecostés, es el misterio de hablar en lenguas, es el misterio de la participación del ser humano del proceso de la creación, cuando recibe los dones del Espíritu, y recibimos los dones del Espíritu en la vida cuando la hacemos sagrada. Y hacemos sagrada la vida cuando tenemos devoción, cuando a la vida le damos una dirección, un cauce
cuando tenemos una causa por la cual entregamos lo mejor de la vida en nuestra vida, pero muy especialmente cuando consagramos la vida, cuando damos lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestra inteligencia, de nuestro amor, de nuestros recursos, y los dedicamos a la causa sagrada de nuestra vida, que ya sea el arte o que sea la ciencia o aún la política o la economía o la religión, no importa cuál es la actividad, sea esa actividad, tú consagras lo mejor de ti. Pues realmente estamos construyendo ese puente que las antiguas tradiciones llamaban el Antakarana. Es un puente de luz entre el cielo y la tierra. Es ese puente del arco iris. Es un puente de luz entre tu garganta, entre tu quinto centro, entre tu creatividad y Brahma, el espacio inteligente, la inteligencia activa o inteligencia espiritual, el Espíritu Santo. Y entonces viene algo maravilloso, los dones del Espíritu en tu vida. Reconoces que hay una instancia de sabiduría en ti y desarrollas una genuina devoción por esa maestría interior, por ese aspecto de Dios que también vive en ti. Y desarrollas el don de consejo, qué maravilla. Un día descubres que hay alguien que te necesita y te conmueves y entonces empiezas a hablar y empiezas a hablar con palabras desconocidas para ti y vuelcas todo tu amor y tu sentimiento y tu comprensión y de pronto cuando dejas de aconsejarlo, tú dices, ¿y eso de dónde me vino? ¿De dónde me salió? Pero si es que yo no soy psicólogo, pero es que yo no lo había leído y yo no lo sabía. Pues salió del Espíritu Santo, salió del alma en ti, salió de esa dimensión de la conciencia superior que siempre te acompaña cuando tú te consagras a la causa del servicio. Así que ahí tienes la posibilidad de construir ese puente y lo construyes sirviendo, dando lo mejor de ti. Y un día aparece el don de sanación. Y la Madre Amorosa lleva sus manos, pero no solo sus manos, sino lleva su corazón, lleva su ternura y su cariño a través de las manos y emplea un mantra maravilloso, sana que sana, colita de rana, si no sanas hoy, sanarás mañana. Podemos discutirlo, pero no tiene sentido porque eso es un volcán de amor, eso es la medicina del amor, es una medicina del alma y obviamente el niño se mejora y tu hijo te mira y tú miras a tu hijo y lo miras a los ojos y le sonríes. Pero si esa sonrisa es sanadora, esa sonrisa en ti es el don maravilloso, sanador de la alegría, pero si la alegría es una alquimista capaz de redimir todos nuestros estados emocionales y a través de la alegría volvemos a ese estado de infancia permanente y de inocencia que es la expresión del alma dentro de nosotros. Entonces, si nosotros lo miramos en esa dimensión, empezamos a descubrir el sentido de la vida y así sanamos la vida. Sanamos la vida cuando restauramos su sentido y volvemos a reconocer, vivir es aprender, el sentido de la vida es el aprendizaje, pero además de todos los aprendizajes que cada uno tiene en función de su estadio evolutivo, vamos a reforzarlo, tres grandes aprendizajes. Primero, amar sin ninguna condición, amarlo todo y a todos sin ninguna condición, amar al prójimo como a ti mismo, amarte, que es la mejor manera de manifestar el amor por Dios, sanar tu vida, es amarte, es reconocerte, es abrazarte, es ser tu propio amigo, es ser el padre y la madre, el masculino y el femenino que viven dentro de ti para alcanzar esa unidad interna, para encender tu corazón y desde el corazón encendido vivir como vale la pena vivir, apasionadamente, reencantar la vida. En segundo lugar, convertir
tu vida en algo sagrado porque sabes que estás construyendo el templo de la sabiduría para que el alma, el sabio que vive dentro de ti, se pueda expresar en la vida cotidiana. Y en tercer lugar, nada nunca se puede perder en el ser. Las lecciones no se aprenden. Cuando aprendes de corazón, estás construyendo un puente de luz entre la tierra y el cielo. Entonces tú vas a ser como materia virgen que eres, sensible a la luz del Espíritu Santo, y vas a manifestar los dones del Espíritu Santo en tu vida. Así que reconciliarse con la naturaleza es reconciliarse con la gran corriente de la vida, con la humanidad que vive en ti, con la naturaleza, con la tierra que vive en ti, pero sobre todo reconciliarse con la vida que tú eres. El ser es la vida, y esa vida se pone en movimiento a través del servicio.